Bueno, buenos días, bienvenidos al primer video de presentación del curso de Econometría 1. Este curso corresponde al tercer año de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Em, Supongo que para esta altura ya nos hemos presentado personalmente, en forma virtual al menos, em, y estas filminas empiezan con toda la presentación que ya hicimos. Estos somos los miembros de la cátedra, la que habla Mariana Marchioni, yo soy la profesora adjunta, y los detalles que siguen en las páginas siguientes resumen cosas que ya hemos discutido acerca de cómo vamos a trabajar en este curso, algunas reglas sobre la promoción y cosas que les quedaron de tareas para hacer a ustedes, como entrar a la página web para revisar todo el material que está ahí, hacernos todas las preguntas eh, de cualquier duda que pueda haber quedado. Em, Importantísimo agendarse las fechas de los parciales y los recuperatorios para que luego no haya problemas de superposición de fechas y asegurarse están en la lista, porque la única manera que tenemos de tener un contacto con ustedes, enviarles material, avisarles cualquier cosa importante, es a través de nuestro listado. Así que bueno, habiendo aclarado estos detalles administrativos, vamos a arrancar con la sustancia de la materia, empezando con la pregunta cero, que es ¿qué es la econometría? Em, Así que bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Les pregunto, pregunta retórica, por supuesto, no me pueden responder. ¿Quién de ustedes vio alguna vez una curva de costos? Y supongo que a la mayoría se le viene un gráfico como este a la cabeza. Ustedes acaban de cursar Micro 2 en el semestre pasado, así que calculo que estarán familiarizados con un gráfico como este. Este es un gráfico que en el eje vertical muestra los costos medios, medidos en pesos, para cierta industria con cierta tecnología, y en el eje horizontal vemos la cantidad producida del bien, ¿no? Em, las líneas de distintos colores, las curvas, mejor dicho, estas funciones son las funciones de costos medios a corto plazo, cada una para un tamaño de planta dado, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta forma de la curva de costos medios se repite para distintos tamaños de planta. Y el patrón que describen es el de primero rendimientos crecientes, eh, es decir, costos medios de producción decrecientes hasta un costo medio mínimo y luego los costos medios empiezan a aumentar en la etapa de rendimientos decrecientes, dado el tamaño de planta otra vez, ¿no? La curva que envuelve a todas estas curvas de costos medios a corto plazo, que está aquí en color marrón, es la curva de costos medios a largo plazo, que describe los costos medios de producción cuando puede ir aumentando el tamaño de planta, ¿no? Por eso hablamos de costos medios a largo plazo y fíjense, por supuesto que a largo plazo también hay rendimientos crecientes, costos medios decrecientes en este primer tramo, y luego rendimientos decrecientes o costos medios crecientes, eh, incluso en el largo plazo, porque posiblemente haya algún otro factor, solemos decir en micro la capacidad empresaria, por ejemplo, que siga restringiendo y generando estos rendimientos decrecientes a partir de cierto óptimo, ¿ok? Entonces esto es lo que vemos en la teoría microeconómica. Em, ¿Qué es lo que vamos a ver en un curso como el de econometría? Preguntándonos acerca de los costos medios. Un objeto un poco diferente como el que aparece en esta figura. Em, Esta figura tiene datos, que son los puntitos que ustedes ven aquí, y de alguna manera de esos datos vamos a aprender eh, que hay algo que nos informa sobre los costos medios en esta industria, que es la línea que
que tenemos aquí, ¿sí? Entonces déjenme explicarles un poquito más sobre este gráfico. Otra vez, aquí en el eje vertical medimos costo medio de producción en pesos, por ejemplo, y en el eje horizontal, eh, producción, ¿ok? Q, que en este caso particular son clientes atendidos por la firma. Entonces, cada uno de estos puntos que están representados aquí, a este gráfico le llamamos nube de puntos, por razones obvias, o gráfico de dispersión. Cada uno de estos puntos es información que obtuvimos de una empresa en la misma industria. O sea, esta es una industria en donde todas las empresas comparten la tecnología. En este caso particular se trata de empresas distribuidoras de energía eléctrica. Entonces, ¿a cuántos clientes cada una de estas empresas atiende? Está medido en el eje horizontal y el costo medio de provisión para cada cliente resulta ser el que medimos en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, cada empresa nos informó, estos son nuestros datos, sobre este costo medio de producción y la cantidad de clientes que estaba atendiendo. Y hay empresas más grandes, como pueden ver acá, empresas más chicas, y los costos difieren entre ellas, lo que nos da esta nube de puntos. Y de alguna manera que vamos a aprender a lo largo de este curso es obtener información de todas estas empresas para que nos digan algo sobre cómo es la función de costos medios en esta industria. ¿Sí? Em, Entonces, ¿de qué manera interactúa la econometría, que es este análisis gráfico que les estoy mostrando aquí, con la teoría económica que traemos de la microeconomía? Bueno, en primer lugar, la microeconomía nos hizo pensar que había una relación relevante entre costos de producción y producción, y en este caso cantidad de clientes, es decir, hay algo que nos motivó, que vino de una idea económica planteada por la teoría acerca de la relación entre costos de producción y niveles de producción. Y en segundo lugar, una vez que hagamos el análisis de nuestros datos y obtengamos algo como esta línea que aparece aquí, vamos a interpretar lo que nos informa esta línea a la luz de lo que nos dice la teoría, que existen rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes en distintos tramos de la función de producción y por lo tanto de la función de costos, y por qué y por qué pueden darse, ¿no es cierto? Entonces, la teoría fue la que nos puso la idea en la cabeza, hacemos un análisis de los datos y una vez que obtenemos información de los datos, vamos a interpretarla a la luz de lo que nos dijo la teoría. Entonces, lo que estoy diciendo es que la econometría plantea un desarrollo conjunto de la teoría y la observación, ¿no? De la teoría y los datos. De hecho, la evidencia empírica, o sea, lo que dicen los datos, nutre a la teoría y a su vez la teoría da pistas de cómo interpretar esa evidencia empírica. Entonces, es unida y vuelta, no podemos separar a la econometría de la teoría económica o de las ideas económicas, ¿no? Entonces, la econometría va a cumplir varios roles, déjenme contarles algunos. Uno es el que vimos recién, evaluar empíricamente teorías e ideas económicas, ¿no? Hay un ida y vuelta entre la idea teórica em, y el análisis de los datos. Em, la econometría también puede no partir de una teoría, simplemente descubrir una relación relevante entre variables a partir de los datos y a partir de ahí se nos ocurre una idea económica, una teoría que puede estar detrás de esa relación empírica que observamos. Es decir, la observación, los datos pueden llegar a motivar la elaboración de teorías económicas. Un uso muy común que vamos a, de hecho, a explotar a lo largo de este curso muchísimo es la econometría nos va a permitir cuantificar fenómenos económicos. Vamos a preguntarles a los datos em, valores, magnitudes de las relaciones que nos permitan cuantificar eh, distintos fenómenos económicos que ahora en un ratito vamos a ver en ejemplos.
Otro rol muy típico de la econometría es el de predecir qué va a pasar el día de mañana. Entonces, imagínense em, datos de hoy y de ayer y del año pasado, históricos quiero decir, que nos permitan aprender cómo dos variables se relacionan entre sí y por lo tanto pensar cómo puede evolucionar en el futuro esa relación o alguna variable. Entonces, piensen lo importante que es tener predicciones sobre eh, distintas variables económicas macro, como qué tasa de inflación esperamos, qué tasa de interés esperamos, cuál es el crecimiento que esperamos para tomar decisiones hoy, ¿ok? Y el rol de predicción de la econometría, ustedes lo van a estudiar mucho más en Econometría 2, aunque posiblemente hablemos algo de esto a lo largo de este curso. Otro rol importante de la econometría es aislar fenómenos causales, ¿no? Entender eh, qué variables vienen antes y qué variables vienen después, qué variable causa a otra y cuál es el efecto de una variable sobre otra. Esto, este rol es súper importante y no es algo que vamos a trabajar tanto en este curso, aunque sí en una clase más adelante, cuando hablemos de causalidad, se va a hablar de esto. Muy bien. Em, Otra particularidad de la econometría, además de las que les comenté antes, es que se adapta a la naturaleza de los fenómenos económicos. Entonces vamos a discutir ahora qué es esa naturaleza de los fenómenos económicos y por qué la econometría tiene que dar cuenta de esa particularidad. En primer lugar, piensen que los fenómenos económicos o las relaciones entre variables económicas no son exactas. Em, Simplemente los fenómenos económicos son fenómenos sociales y no podemos pensar que los fenómenos sociales puedan ser descritos mediante relaciones exactas, ¿no es cierto? Entonces, piensen en un ejemplo muy simple para ilustrar este punto. Em, Piensen que hay dos individuos con idéntico presupuesto y que enfrentan exactamente los mismos precios, seguro que esos dos individuos no van a estar eligiendo la misma canasta de bienes para consumir, ¿no? Hay otras cosas, eh, un montón de otras cosas, que determinan que estos dos individuos que se enfrentan a los mismos precios y tienen un mismo ingreso, elijan una canasta diferente de bienes. Muy bien. Los fenómenos económicos son fenómenos complejos. Piensen en un dato súper, que parece súper simple, como por ejemplo, hoy en la ciudad se vendieron 1.620 toneladas de pan a un precio promedio de 100 pesos por kilo. Entonces parece un dato súper trivial, cantidad de pan vendida y precio promedio del kilo de pan. Ahora piensen todas las decisiones y la cantidad de agentes económicos involucrados hasta llegar a ese dato tan simple, ¿no? Entonces, ese dato surge de las decisiones de innumerable cantidad de agentes económicos, cada uno de ellos evaluando múltiples variables y tomando en cuenta el comportamiento de todos los demás. Entonces, imagínense productores de trigo que tuvieron que decidir si cosechar trigo o no cosecharlo, cuánto, los molinos harineros, los exportadores, los panaderos, los consumidores, los productores de productos sustitutos del pan, de las galletitas, etc. Entonces, eh, toda esa cantidad de gente tomando decisiones en distintos momentos del tiempo, eh, en función de lo que esperaban también, y que finalmente nos lleva a un dato que parece muy simple, pero tiene atrás todo esto, ¿no? Entonces, los fenómenos económicos son fenómenos complejos. Em, Además, los fenómenos económicos que vamos a estudiar en econometría o sea, los datos con los que nos vamos a poder manejar en la econometría son datos no experimentales en general, ¿no? ¿Por qué? Porque
son datos que surgen de procesos sociales. Entonces, imagínense la gente decidiendo si estudia o trabaja, cuánto produce, cuánto gasta. Ese es el origen de la información que vamos a utilizar como dato en econometría, a diferencia de lo que tal vez usaron en estadística, ¿no? Gente sorteando pelotas de colores ¿no? O un, un controlador de fallas en un proceso productivo, ¿no? Eligiendo productos que van en la cinta de producción y eligiendo aleatoriamente a ver cuál está fallado y cuál no. Los fenómenos que vamos a estudiar y por lo tanto los datos son bastante más complicados y surgen de decisiones que no son nuestras como analistas, sino de los agentes económicos. Otra vez, gente decidiendo si estudiar o no a lo largo de la vida, tomando en cuenta un montón de otras decisiones y de restricciones. Y nosotros vamos a observar esos datos. Entonces, como analistas solo podemos observar estos datos, pero no generarlos como si puede generarlos un biólogo, un físico dentro de un laboratorio, ¿no? Entonces, imagínense qué tipo de datos analiza un biólogo que estuvo trabajando en un laboratorio y eligiendo dosis de una droga o experimentando con, imagínense ahora en épocas de COVID, todos los laboratorios que están estudiando, explorando posibilidades de vacunas, entonces un montón de tubos de ensayo en donde le ponemos gotitas de distintas cosas para ver si funcionan, ¿no? Y los datos que surgen de esos experimentos son los datos que analizan los biólogos. Nosotros vamos a dar con datos en donde las decisiones las tomaron otros. Entonces, son datos de naturaleza observacional, a diferencia de datos experimentales, ¿no? Fíjense que acá hablé de que en general vamos a trabajar con datos no experimentales. ¿Por qué? Porque, bueno, hay experimentos en economía, de hecho el premio Nobel del 2019, que fue para Banerjee, Duflo y Kremer, estos investigadores trabajan con experimentación en economía y de hecho son experimentos súper relevantes porque son experimentos que, por ejemplo, permiten aprender sobre la eficacia de distintas políticas públicas sobre la reducción de la pobreza. Entonces, ¿cuán eficaces son estas políticas para reducir la pobreza? O sea, una pregunta súper relevante en economía del desarrollo. Em, y estos economistas, Banerjee, Duflo y Kremer, eh, han trabajado con experimentos en economía para responder estas preguntas. Así que, otra vez, como les decía antes, sobre esto vamos a hablar un poquito cuando veamos causalidad, bastante más adelante en el curso. Pero en general, lidiamos no con datos experimentales, sino con datos observacionales. Muy bien. Otra característica de los fenómenos económicos es que siempre en los fenómenos que queramos estudiar nos vamos a encontrar con que hay un montón de factores importantes, pero que no observamos, factores no observables. Son variables que no se puede medir o es difícil medir y que por lo tanto no vamos a tener datos. Por ejemplo, sabemos obviamente que los gustos determinan la demanda, pero ¿cómo medir los gustos? No es obvio cómo medir los gustos y de hecho, en general no vamos a tener información acerca de los gustos de la gente. Em, otra variable que puede ser muy importante, por ejemplo, los impuestos que va de una empresa. Imagínense ustedes estando en la Agencia de Recaudación Nacional, en la FIP, es súper importante medir evasión fiscal. Sería muy fácil medirla si ustedes pudieran ir y preguntarle al dueño de una empresa cuánto está evadiendo, ¿no? Por razones obvias no les van a responder, por lo tanto no vamos a tener datos de la evasión de una empresa. Y en ese caso tendríamos un factor súper importante para explicar la evasión fiscal eh, que es inobservable, ¿no? La evasión de impuestos de cada empresa. Entonces lo que nosotros en general vamos a tener que resignarnos, y vamos a ver cómo lidiamos con esto,
es considerar como inobservables a todos esos factores de los que no tenemos datos. Muy bien. Déjenme ahora contarles algunos ejemplos para ilustrar algunas de estas características de los fenómenos económicos y por lo tanto de los datos con los que vamos a lidiar en econometría. El primer ejemplo es sobre retornos a la educación. ¿Qué es esto? No sé si ya lo habrán escuchado en alguna otra materia, tal vez en estructura social argentina, tal vez lo han visto. La economía de la educación es un campo de estudio dentro de la economía. Estudia justamente a la educación como una inversión en capital humano. Entonces piensen en el capital humano como el stock de conocimientos o habilidades innatos o adquiridos por los individuos que contribuyen a la productividad, ¿no? Entonces, en ese contexto, la economía de la educación interpreta al hecho de seguir estudiando como invertir en capital humano. Entonces, piensen, si estudiar es una inversión, estamos pensando que estamos resignando ingresos presentes esperando obtener mayores ingresos futuros. Y en ese esquema es que pensamos en cuáles son los retornos a la educación. Entonces, cuál es el retorno que espero obtener mañana en forma de mayores ingresos por estudiar hoy un año más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el retorno a la educación? Estamos esperando un número. Y para responder a esta pregunta se necesita hacer un estudio empírico, ¿no? Tener datos para responder cuantitativamente cuál es el retorno a la educación. Entonces, Minzer, en los años 70, estudió, fue el primero en estudiar empíricamente esta relación, y postuló, bueno, que un poco puesta en una expresión más formal, lo que veníamos discutiendo antes, los salarios dependen de un montón de cosas, de la educación de la gente, de la experiencia laboral, de la habilidad, em, todas cosas que pueden hacernos más productivos, ¿no? Y por lo tanto obtener mayores salarios y seguro que de otras cosas más. Para un estudio empírico necesitamos datos de todas estas variables. Entonces necesitamos que cada trabajador nos diga cuánto gana, eh, cuántos años estudió, cuántos años de experiencia laboral tiene. Típicamente este tipo de datos salen de información de encuestas de hogares. Los institutos de estadísticas nacionales, por ejemplo el INDEC en Argentina, hace encuestas de hogares permanentemente para obtener información de muchas variables, por ejemplo, para medir el desempleo, que tienen información de todas estas variables que les mencioné antes. Entonces, la IPH en Argentina, que es la encuesta permanente de hogares, tiene información sobre estas variables. Obviamente son datos de naturaleza observacional, porque hay un encuestador que le va a preguntar a un individuo entrevistado eh, cuánto ganás, cuántos años de educación tenés, cuánto hace que estás trabajando en este trabajo concretamente, o sea, experiencia laboral, ¿no? No es que hicimos un experimento para obtener esta información, son datos de naturaleza observacional. Ahora, fíjense que había otra variable eh, que era la habilidad, ¿no? ¿Qué es la habilidad? La habilidad puede ser la inteligencia, puede ser habilidad manual, si trabajas en un trabajo medio artesanal o que se necesite habilidad manual, puede ser tu intuición, pueden ser conocimientos adquiridos, es decir, la habilidad, vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué es? Un montón de cosas pueden ser habilidad. ¿Y de dónde sacaríamos información de habilidades? La pregunta. Bueno, la verdad es que, dado que es tan difícil de definir, también es difícil de medir habilidad. Y por lo tanto, generalmente no vamos a tener datos de este concepto que es tan importante para determinar un salario. Entonces, ¿qué pasa si queremos estimar los retornos a la educación? Tenemos datos de salarios, de educación, de experiencia laboral, pero no tenemos datos de habilidad. Bueno, para nuestro análisis, la habilidad va a ser un factor inobservable y nosotros en este curso vamos a aprender
¿Qué consecuencias tiene el hecho de no observar habilidad y cómo podemos lidiar con este problema? Em, Vamos a otro ejemplo. La demanda de un bien. Entonces piensen en algo que ustedes ya han estudiado en micro. La cantidad demandada de un bien depende de muchas cosas, por ejemplo, del precio de ese bien, del precio de bienes relacionados, del ingreso de los consumidores, del gusto de los consumidores que están metidos en la función de utilidad de los consumidores y de muchas otras cosas posiblemente, ¿no? En etcétera. Un estudio econométrico busca responder preguntas cuantitativas. Antes les dije que la econometría quiere muchas veces cuantificar fenómenos económicos. Entonces, ¿qué tipos de preguntas cuantitativas quiere responder un estudio econométrico? Bueno, preguntas respecto al signo y la magnitud de estos efectos para casos particulares. ¿Qué quiere decir casos particulares? Piensen cómo abordaron ustedes el estudio de la demanda de un bien en micro. Plantearon un modelo, encontraron que un consumidor que maximiza utilidad sujeto a una restricción presupuestaria elige consumir menos del bien cuanto mayor es su precio, ¿no? Entonces, determinaron que bajo ciertas condiciones esa derivada tiene un signo. ¿Cuál es la magnitud de esa derivada? Es decir, de la elasticidad precio de la demanda del bien. No sabemos cuál es la magnitud. Pero para un caso particular, por ejemplo, cierto bien en cierto mercado particular, definido en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, cierto bien, la demanda de zapatos en la provincia de Buenos Aires en el año 2020. Entonces, para cierto mercado particular, podríamos cuantificar el efecto de cambios en el precio sobre la demanda de zapatos y por lo tanto estamos respondiendo una pregunta de la magnitud de la elasticidad precio, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a querer hacer en econometría, con datos de la cantidad demandada, del precio y de otras, de las otras variables relevantes, vamos a querer responder, por ejemplo, cuán sensible al aumento del precio es la demanda del bien en cuestión. La pregunta es la elasticidad del precio, ¿no? O cuán sensible a cambios en el ingreso de los consumidores, la elasticidad ingreso, o cuáles son los sustitutos más cercanos de este bien. Entonces, aquellos que tengan una elasticidad precio cruzada mayor, ¿no es cierto? O qué hay dentro de etcétera. Entonces, incorporar otras variables que creamos que pueden estar afectando la cantidad demandada y evaluar si efectivamente la afectan o no en el mercado en cuestión. Entonces, eso es el análisis que haríamos empírico usando herramientas econométricas acerca, cuando nos preguntamos cualquiera de estas preguntas acerca de la demanda de un bien particular. Muy bien, vamos al último ejemplo. Supongamos una pregunta de, ¿es bueno destinar más presupuesto para publicidad? Entonces hay una empresa y están decidiendo si destinar este año más presupuesto a publicidad o no, sabiendo que lo que quieren maximizar es el ingreso por ventas o el beneficio en todo caso, y el ingreso por ventas va a depender del precio del bien, de los ingresos de los consumidores, de la publicidad, porque la publicidad puede afectar la percepción de los consumidores, ¿no? Puede afectar sus gustos acerca del bien, por ejemplo, o dando información simplemente, o afectando la función de utilidad. La gestión, la logística, todas cosas que tal vez reduzcan los costos de producción y por lo tanto mejoren los beneficios de la empresa, etc. Entonces la pregunta es en cuánto aumentarían las ventas si se pudiese duplicar el presupuesto en publicidad, ¿no? Es una respuesta que no tenemos. Eh, entonces, ¿por qué? Porque, bueno, tiene que ver con qué va a pasar en el futuro si hoy hacemos algo, ¿no? Entonces, supongamos que se decidió aumentar los gastos de publicidad y un tiempo después se observa un aumento de las ventas. Entonces, la pregunta es, ¿podemos concluir que la publicidad causó el aumento de las ventas? Bueno, si lo único que cambió de todas las cosas que determinaban los ingresos por ventas,
Si lo único que cambió son los gastos en publicidad, seguramente sí podríamos concluir que la publicidad fue la causa, ¿no? El tema es que en general van a cambiar un montón de cosas junto con los gastos de publicidad. Pueden haber cambiado los gustos de los consumidores porque aparecieron productos que compiten con el nuestro, pueden haber cambiado también otras variables dentro de la empresa, la gestión, la logística, el precio del producto. El precio del producto también puede cambiar porque se determina en el mercado, ¿no? Si no somos monopolistas. Entonces, eh, puede ser que el ingreso por ventas haya también aumentado producto de otros factores que operaron simultáneamente con el cambio de los gastos en publicidad. Entonces, la verdad que esta pregunta es difícil de responder, salvo que podamos aislar todos los demás factores. Em, y de esto también vamos a hablar a lo largo del curso. Vamos a aprender cómo aislar el efecto de los demás factores para responder qué se debe a cada uno, qué parte del cambio de los ingresos por ventas está asociado al cambio de los gastos de publicidad y qué parte a los cambios en los precios, al cambio de los ingresos de los consumidores. Muy bien. Entonces, para ir cerrando esta presentación de qué es la econometría, vimos que la econometría incorpora todas las características que discutimos de los fenómenos económicos y esto la distingue de la estadística. Entonces, ustedes vamos a estudiar en este curso herramientas que se parecen a herramientas estadísticas, pero son herramientas que han sido adaptadas para responder a la naturaleza particular de los fenómenos económicos. Además, los fenómenos econométricos y las teorías económicas se desarrollan en forma conjunta, es decir, eh, podemos tener una idea que viene de la teoría o de nuestra intuición económica, evaluarla empíricamente con datos e interpretar las conclusiones a la luz de la teoría y a la vez nutrir a la teoría con lo que aprendamos de los datos. Entonces existe una fuerte interacción entre la teoría y el análisis empírico. Además, importantísimo, la econometría es un campo de estudio dentro de la economía, no es una disciplina separada. Y los invito a ver en este link que les pongo acá, los campos de la economía y van a ver que la econometría es uno de esos campos. Em, en este caso es una clasificación del Journal of Economic Literature, o sea, de la revista científica de economía, de literatura económica, que hace una clasificación de todos los campos de la economía. Los invito a repasar, revisar esta clasificación. Es muy interesante porque posiblemente vean un montón de campos dentro de la economía que nunca han escuchado nombrar. Algunos de ellos los van a empezar a estudiar ahora en la carrera, otros posiblemente no los vean nunca. Eh, pero es muy interesante ver cuán amplia es la economía y cuántos campos de estudio abarca, entre ellos la econometría que vamos a estudiar en este curso. Entonces, cerrando, eh, lo que vamos a hacer en este curso es presentar los métodos econométricos disponibles y discutir sus propiedades teóricas. Vamos a aprender qué métodos podemos usar en cada caso y por qué. Vamos a presentar aplicaciones empíricas a distintas áreas de la economía basadas en datos reales. Vamos a trabajar durante todo el curso con datos reales. Y vamos a usar herramientas computacionales para aplicar los métodos que discutimos en clase a, al análisis de problemas y aplicaciones concretas. ¿Ok? Así que bueno, bienvenidos a Econometría. Esta ha sido la presentación del curso.